México, 14 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar la maquinaria a menudo invisible con la que el Estado intenta dar forma a la vida cotidiana. Veremos los engranajes de un plan para sacar armas de las calles, nos meteremos en el laberinto de las reglas que deciden qué entra y qué no al país, descifraremos un acuerdo entre el gobierno y uno de los gigantes tecnológicos del mundo, y seguiremos la ruta del dinero federal hasta ver cómo se usa para analizar el agua de una playa en Sinaloa. Empecemos por lo más personal, ¿no? Lo que sucede en los hogares, en los barrios. Hay una nueva iniciativa de la Secretaría de Gobernación llamada Sí al Desarme, Sí a la Paz. El objetivo suena bien, claro, reducir la violencia. Pero la pregunta del millón es si este tipo de programas realmente funcionan. Exacto. La idea central, según entiendo, es que la gente entregue sus armas de forma voluntaria. A cambio, les dan una lana. Suena simple, casi como un programa de reciclaje, pero estamos hablando de pistolas, rifles, no de botellas de plástico. ¿Qué tan realista es esperar que la gente que podría causar problemas simplemente vaya y entregue sus armas? Esa es la crítica más común y es totalmente válida. Mira, la mecánica es un canje voluntario y anónimo. Puedes llevar desde una pistola vieja que era del abuelo hasta cartuchos o, no sé, explosivos caseros, y te dan dinero según un tabulador. Ajá. Lo del anonimato es la clave del asunto. La promesa es que nadie te va a preguntar de dónde la sacaste, ni te va a meter al bote por haberla tenido. Se trata de crear un espacio seguro para deshacerse de un problema. Entiendo el punto del anonimato. Sin eso, nadie participaría. Pero, ¿esto ataca la raíz del problema o es más bien una medida simbólica? Porque me imagino que el crimen organizado no va a hacer fila para entregar su arsenal a cambio de unos pesos. Definitivamente no. El objetivo de este programa no es desarmar a los cárteles. Sería, pues, ingenuo pensarlo. El enfoque está en el llamado delito de oportunidad y en la violencia doméstica. Piensa en el arma guardada en un cajón en casa. Un estudio tras otro demuestra que la simple presencia de un arma en el hogar aumenta drásticamente el riesgo de suicidios, de accidentes fatales con niños. O de que una discusión familiar termine en tragedia. Justo. El programa busca sacar de circulación esa arma específica. Ah, ok, visto así cambia la perspectiva. No es una estrategia contra el narco, sino una de salud pública, por así decirlo. Prevenir muertes que no están ligadas al crimen organizado, pero que igual son un problemón. Precisamente. Y no es una idea sacada de la manga. El documento le enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que insiste en que no se puede combatir la violencia solo a balazos, sino que hay que atender las causas. Este es uno de más de 100 programas sociales con ese enfoque. Es la parte suave de la estrategia de seguridad. Y veo que no es solo gobernación. Involucra a la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, y a los gobiernos estatales y municipales. Eso siempre me genera dudas. La coordinación entre tantos niveles de gobierno suele ser un dolor de cabeza monumental en México. ¿Qué garantiza que funcione? La garantía no existe, pero el diseño es lógico. La SEDENA, que es la que por ley controla el registro de armas en el país, es la que recibe y destruye lo que se entrega. Los municipios ponen los centros de acopio, usualmente en lugares neutros como atrios de iglesias o plazas públicas, para que la gente se sienta cómoda. Y la federación pone el dinero. Claro. Es un modelo que se ha probado antes, con resultados mixtos, hay que decirlo. A veces funciona muy bien en un estado y en otras un fracaso. Depende mucho de la confianza que la gente le tenga a su policía local. Claro, si la gente piensa que al llegar al módulo de canje la policía los va a fichar, pues nadie va a ir. La confianza es todo. Es un buen ejemplo de cómo una política nacional depende totalmente de su ejecución a nivel de calle. Exacto. Pasamos de una gran estrategia de seguridad a la decisión de una persona de sacar un arma de su casa y caminar a la plaza. Es el Estado intentando meterse hasta la cocina para cambiar una dinámica de violencia. Esa idea de control para prevenir riesgos no se limita a la seguridad en casa. De hecho, se vuelve muchísimo más compleja cuando vemos cómo el gobierno controla lo que entra y sale por las fronteras del país. Nos topamos con las reglas generales de comercio exterior. Y esto es otro universo. Totalmente. Si el programa de desarme es la parte suave de la seguridad, esto es la parte dura y técnica de la economía. Son cientos de páginas que, en esencia, le dicen a las empresas: así es como se deben hacer las cosas si quieres mover mercancía a través de México.
Y lo que más salta a la vista es el esfuerzo por tapar hoyos y evitar que les metan goles. Sí, hay una sección entera dedicada a prácticas indebidas. Es básicamente un manual de cosas que ya sabemos que intentan hacer para no pagar impuestos. El ingenio mexicano en su máxima expresión, pero del lado oscuro. Y los ejemplos son fascinantes. Uno que llama la atención es el del azúcar. Empresas que importan azúcar mezclada con, por ejemplo, carbón activado. ¿Por qué? Porque esa mezcla clasifica como otro producto y paga muchos menos impuestos. Ah, claro. Una vez que está en México, usan un proceso químico simple para separar el azúcar del carbón y listo. La venden como si nada, ahorrándose una fortuna en aranceles. Es una genialidad, la verdad, disfrazar un producto para que parezca otro y saltarse las reglas. También mencionan a empresas de paquetería que se ponen de acuerdo para declarar que un paquete vale menos de lo que realmente cuesta, o que contiene muestras sin valor comercial cuando en realidad es mercancía de contrabando. Lo que nos dice todo esto es que la autoridad aduanera está en una batalla constante contra la simulación. Y su respuesta es volverse cada vez más específica, casi paranoica. Esto nos lleva a otra parte muy reveladora, la lista de mercancías que tienen prohibido el tránsito internacional. A ver, explícame eso. ¿Tránsito internacional significa que la mercancía solo va de paso por México? No. Su destino final es otro país, como Guatemala o Estados Unidos. ¿Por qué prohibir que algo simplemente cruce nuestro territorio? Exacto. Uno pensaría, si solo va de paso, ¿qué más da? Pero la lista de productos te da la respuesta. No solo son las cosas obvias como armas, precursores químicos para drogas o material nuclear. La lista incluye cosas que te dejan pensando, como llantas usadas, ropa usada. ¿Ropa usada? Sí, y una cantidad enorme de textiles, telas y zapatos. ¿Por qué prohibir que un contenedor de ropa de segunda mano cruce de Laredo a Chiapas si su destino es Honduras? No tiene sentido a primera vista. Tiene todo el sentido si tu objetivo es proteger la industria nacional. El riesgo para el gobierno es que ese contenedor lleno de ropa usada accidentalmente se pierda, se robe o simplemente se descargue a mitad de camino y termine vendiéndose en los tianguis de México. Ah. Y compitiendo de forma desleal con los fabricantes textiles mexicanos que sí pagan impuestos, salarios y cumplen con las normas. Es una medida proteccionista disfrazada de regla de tránsito. Vaya. O sea que el gobierno dice, no confío en que puedas controlar tu propia mercancía, así que mejor ni la pases por aquí. Es un nivel de desconfianza altísimo. Pero supongo que basado en la experiencia. Es pragmatismo puro. Reconoce que la capacidad de supervisión es limitada. Es más fácil prohibir el paso de un producto de riesgo que intentar vigilar miles de camiones a lo largo de todo el país. Claro. Entre el desarme y esto, vemos dos caras de la misma moneda. El Estado tratando de controlar flujos de armas, de mercancías, para minimizar riesgos, ya sea de violencia o económicos. Y ese intento de control se extiende más allá de lo físico, de las armas y los contenedores. Llega hasta el mundo digital. Y aquí es donde, entre todos estos documentos, de repente aparece un nombre que todos conocemos: Google. Eso sí que me llama la atención. ¿Qué hacía una de las empresas más grandes del planeta en un expediente de la Comisión Nacional Antimonopolio de México? Efectivamente, es como encontrar un nombre famoso en el directorio telefónico de un pueblo pequeño. El documento es muy escueto. Habla de un expediente que se cierra. Pero lo importante es lo que está detrás. La comisión, que es como el árbitro de la competencia económica en México, estuvo investigando a Google. No sabemos los detalles, pero podemos inferir que se trataba de posibles prácticas monopólicas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de cosas investigaría la comisión en una empresa como Google? Pues podría ser cualquier cosa. Desde si su sistema operativo Android favorece injustamente a sus propias aplicaciones sobre las de la competencia, hasta si su buscador posiciona sus propios servicios de viajes o de compras por encima de los de otras empresas, o incluso cómo maneja la publicidad digital. El punto es que la comisión vio indicios de que algo podía estar afectando la libre competencia. Ok, el árbitro vio una jugada sospechosa. ¿Y qué pasó? Le sacó tarjeta roja a Google. Aquí es donde se pone interesante y nos dice mucho sobre cómo se regula a los gigantes tecnológicos hoy en día. No hubo una batalla legal épica que terminara en una multa millonaria. Lo que pasó es que Google presentó una propuesta. Básicamente le dijo a la comisión: ok, entiendo tu preocupación, ¿qué te parece si me comprometo a hacer esto, esto y esto otro para asegurar que haya cancha pareja para todos? Y por lo que dice el documento, la comisión aceptó. ¿Eso es una victoria o una derrota para el consumidor?
Porque suena a que negociaron en lugar de imponer una sanción. Esa es la pregunta clave, y no tiene una respuesta fácil. Por un lado, es un enfoque pragmático. Llevar a juicio a un monstruo como Google con sus ejércitos de abogados puede tomar años y costar millones, y al final puedes perder. Con un acuerdo, obtienes compromisos concretos y rápidos. Google se obliga a cambiar ciertas prácticas y el mercado, en teoría, se beneficia inmediatamente. Pero por otro lado, se siente como si el gigante se saliera con la suya, con un regaño y una promesa de portarse bien. No hay un castigo ejemplar, no hay una multa que realmente le duela. Exacto. Es una señal de que los reguladores, no solo en México, sino en todo el mundo, a veces se sienten superados por la complejidad y la velocidad de los mercados digitales. Optan por soluciones negociadas en lugar de confrontaciones directas. Es una forma de control, sí, pero es un control suave, colaborativo. Entiendo. Se aleja de la imagen del Estado todopoderoso que impone su voluntad y se acerca más a una negociación entre dos actores muy poderosos. Es fascinante. El Estado que en las aduanas se muestra inflexible y prohíbe el paso a un contenedor de ropa, aquí se sienta a negociar con una empresa de tecnología. Muestra cómo el poder del Estado no es uniforme, se adapta y cambia dependiendo del campo de batalla. Totalmente. Y esa adaptación constante es la esencia de la gobernanza moderna. Desde el control de armas en un barrio hasta las reglas para el comercio global y la supervisión de algoritmos. Y ahora vamos al último eslabón de la cadena, que es quizás el más importante. ¿Cómo se traduce todo esto en servicios concretos para la gente? Todos nos quejamos de pagar impuestos, pero rara vez vemos a dónde va a parar ese dinero. Y aquí tenemos una radiografía perfecta de ese viaje, un convenio entre la Secretaría de Salud Federal y el Estado de Sinaloa. Así es, este documento es la pieza que conecta el gran presupuesto federal con una acción muy específica a nivel local. Se trata de una transferencia de recursos, de subsidios, para fortalecer dos cosas en Sinaloa: el Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Red de Laboratorios de Salud Pública. Es el federalismo en acción. Me llama la atención un detalle legal que mencionan, que los recursos no pierden su carácter federal. ¿Qué significa eso en español simple y por qué es tan importante recalcarlo? Significa que, aunque el dinero lo va a gastar el gobierno de Sinaloa, las reglas del juego las sigue poniendo la federación. Sinaloa no puede usar ese dinero para pavimentar una calle o para pagar bonos de fin de año. Tiene que usarlo exclusivamente para lo que dice el convenio y tiene que comprobar cada peso gastado de acuerdo con las leyes federales, no las estatales. Es un mecanismo de control para evitar desvíos. Un candado, básicamente. Y el documento es súper específico sobre los plazos. Dice que la Secretaría de Finanzas del Estado tiene 5 días hábiles para pasarle el dinero a la unidad ejecutora. Se nota que quieren evitar que el dinero se quede jineteando en las arcas del Estado. Exacto. Quieren agilidad y control. Pero lo verdaderamente revelador son los anexos del convenio. Ahí es donde el dinero deja de ser una cifra abstracta y se convierte en acciones tangibles. Es la lista del súper de la salud pública. ¿Qué tipo de cosas hay en esa lista? Metas muy concretas con indicadores medibles. Por ejemplo, una de las metas es realizar los análisis del monitoreo prevacacional de playas prioritarias. Esto significa que una parte de ese dinero que salió de la tesorería de la Federación en la Ciudad de México va a terminar pagándole a un químico en un laboratorio de Culiacán o Mazatlán para que tome muestras de agua en la playa antes de Semana Santa. ¡Increíble! Y se asegure de que los turistas no se van a enfermar. ¡Increíble! De un presupuesto federal a una muestra de agua en la playa, también menciona vigilar la calidad bacteriológica del agua para uso y consumo humano. O sea, el agua que sale de la llave en las casas. Exactamente. O vigilar los niveles de cloro en las albercas de los hoteles. O tomar muestras de alimentos en restaurantes para buscar salmonela. Es la capilaridad del sistema. Muestra cómo las grandes decisiones de política pública y los presupuestos millonarios se desmenuzan hasta convertirse en acciones que protegen tu salud directamente, aunque nunca te enteres de que están sucediendo. Claro, son parte de esa maquinaria invisible que nos rodea. Ajá. Entonces, si conectamos todos los puntos de hoy, tenemos una imagen completa. Empezamos con el Estado intentando entrar a las casas para retirar un arma y reducir la violencia familiar. Luego lo vimos en las fronteras, actuando como un portero estricto para proteger la economía. Después, en el mundo digital, negociando con un gigante tecnológico para mantener la competencia.
Y finalmente, lo vemos a nivel de laboratorio, asegurándose de que el agua que bebemos sea segura. Es el espectro completo de la gobernanza. Son los mecanismos, a veces torpes, a veces increíblemente sofisticados, a través de los cuales una sociedad intenta ordenarse y protegerse a sí misma. Desde lo macro, como la política comercial, hasta lo micro, como la bacteria en un vaso de agua. Todo está conectado por este andamiaje de reglas, programas y transferencias de dinero. Y esto me lleva a una reflexión final. Al revisar estos documentos, es imposible no notar que en varias secciones se publican convocatorias para plazas vacantes del servicio profesional de carrera, funcionarios públicos. Considerando la complejidad de lo que hemos hablado, desde clasificar correctamente una mezcla de azúcar y carbón hasta entender las implicaciones de un algoritmo, todo esto depende de personas que ejecuten estas tareas. Sin duda. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Vimos la maquinaria, pero ¿quiénes son los operadores? ¿Qué perfil, qué conocimientos y sobre todo qué vocación se necesitan para que esta enorme y compleja maquinaria del Estado realmente funcione en beneficio de todos? Y más allá, ¿de qué manera la forma en que seleccionamos, capacitamos y motivamos a esos funcionarios públicos determina la capacidad del país para enfrentar desafíos tan diversos y cambiantes? Quizás ahí, en el capital humano del servicio público, se encuentre la pieza más importante de todo este engranaje.